De Nueva Economía Fórum, tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida al Fórum Europa, la tribuna política que organizamos con la colaboración de Red Eléctrica de España, Asisa y BT. Hoy tenemos el honor, dentro del ciclo dedicado a las elecciones del 20 de noviembre, de recibir al candidato cabeza de lista por Convergencia y Unió, don José Antoni Duran i Lleida, y también la satisfacción de que haya aceptado presentarle el presidente de una de las organizaciones del cuarto sector más representativas, el presidente de la ONCE, don Miguel Carballeda, que va a hacer la presentación desde la mesa para que le resulte más cómoda. Buenos días. Buenos días, bon dia a tots. Gracias por su asistencia y gracias por permitirme a uno de los habituales de estos desayunos estar hoy aquí en la mesa, y lo quiero hacer en la persona del ponente del día de hoy, de Josep Antoni Duran i Lleida, por el atrevimiento que ha tenido, por la valentía de invitar a un representante del mundo social, de la sociedad civil, de la economía social, del tercer sector, del mundo de la discapacidad, 4 millones de ciudadanos, presidente de la ONCE y de su fundación. Muchísimas gracias también, José Luis. Él lleva intentando que me suba aquí a estos micrófonos mucho tiempo y se habrá extrañado, pero igual me gusta y me atrevo en el futuro. Gracias a todos por venir, porque normalmente cuando estamos ahí abajo hay muchas preguntas en el aire que pasan por nuestra cabeza y no nos atrevemos a hacer. Quizás yo en mi intervención, voy a tratar de que sea breve para ganar tiempo, me atreva a dejar en el aire. Conocí a Josep, sobre todo cuando fui delegado de la ONCE más de 7 años en Cataluña, en diferentes ocasiones, y he podido coincidir con él en momentos difíciles también. En lo personal, le he visto reaparecer, recuperarse, precisamente en un acto en nuestra casa, que es la suya, y es cuando uno comparte más cosas con las personas y habla de aquello que realmente le importa. Lo veo en plena forma, lo veo aquí, ha corrido mucho hoy en el puente aéreo y afortunadamente puedes volver a estar con nosotros. Es un político valiente, valiente. Representamos, en mi caso, a la sociedad civil. Es un sector rico en nuestro país, debemos de estar orgullosos de él, el movimiento asociativo, que afortunadamente hemos ido consiguiendo muchísimos logros en los aspectos sociales de nuestro país. Como decía, representamos en el mundo de la discapacidad 4 millones de ciudadanos con discapacidad. Cada día hay nuevos discapacitados y sus familias. Somos parte de esos 2,5 millones de trabajadores de la economía social. Hemos crecido en empleo, en discapacidad. El único dato positivo el pasado año respecto al 2009, un 19%. Creo que la ONCE y su fundación tiene algo que ver en esto. Hemos avanzado mucho en la legislación sobre el mundo social. Corremos el riesgo de que esa legislación se quede en papel mojado. Y yo vengo aquí precisamente a poner eso en evidencia. No vengo a hacer política, no me corresponde en ningún caso. No estoy enfadado tampoco, quiero aclararlo, ni soy un representante de los indignados. Quiero dejar alguna cosita clara. Me ha dado esta oportunidad Josep Antoni Duran i Lleida y creo que tenemos que cuidar esto del estado del bienestar, que tanto se manosea, se trata con cierta ligereza en los últimos tiempos. Estoy hablando de los recortes, de apretarnos el cinturón, de que sean capaces los políticos de todo signo, aquellos que tienen una responsabilidad al frente de cualquier administración, de priorizar y de que no hagan con nosotros lo que se ha hecho siempre, con los últimos, en caso de que vengan mal dadas, que nos pongan los primeros de la lista a la hora de recortar. Creo que nuestras organizaciones, como la inmensa mayoría de los que estáis aquí, representáis el mundo de la empresa, estamos haciendo todos los esfuerzos que están en nuestra mano y no debemos de escatimar para salir adelante. Pero pido que se priorice adecuadamente, que los políticos sean valientes. Hay alguna actuación cobarde en estos momentos que tenemos que corregir. Algunos no tienen ni idea de lo que están hablando, del estado del bienestar, que es algo que estaba en construcción, que nos queda muchísimo por hacer,
y que algunos creen que nunca lo necesitarán. Es algo que ocurre cada día y mañana cualquier ciudadano puede necesitar aspectos de la política social, del estado del bienestar. Habría que preguntarse si algunos no necesitan ese estado del bienestar porque creen que ya lo tienen todo, y a otros habría que preguntarle qué se está haciendo con el Estado. No pueden pensar que esto es un simple papel que se arruga y se tira, como tantas cosas, a la papelera, con lo que nos ha costado conseguir. Bien, el interveniente de hoy nace hace unos pocos años en Acampey, que es un pueblecito pequeño de Huesca, pegadito a Cataluña. Quizás por eso ha vivido, y lo conocemos así, con un pie en Cataluña y otro en el mundo, en la política internacional. Es licenciado en Derecho y diplomado en las Comunidades Europeas, diputado en el Congreso y presidente portavoz del Grupo Parlamentario de Convergencia y Unió, presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara. En enero, nombrado presidente de la representación de la Generalitat de Cataluña en la Comisión Bilateral Estado-Generalitat, presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara, militante de Unió Democrática de Cataluña desde el año 74. Es el presidente del Comité de Gobierno de este partido, secretario general de la Federación de Convergencia y Unió. También fue teniente de alcalde del primer ayuntamiento democrático de la ciudad de Lleida. Diputado en el Congreso de los Diputados en las legislaturas segunda, tercera, cuarta, octava y novena. Diputado al Parlamento Europeo en el 86-87, diputado en el Parlamento de Cataluña, 89-2004, consejero de Gobernación, Relaciones Institucionales del Gobierno de la Generalitat de Cataluña. Está casado, tiene 3 hijas a las que sin duda le quita muchísimo tiempo para atender sus obligaciones políticas. No es nada fácil esto de dedicarse a la política, y menos en los tiempos que corren. Entre sus obligaciones, pues trata de contestarle a todos a través de su blog y de su web, a todos. Ha publicado diferentes libros. Permítanme que les recuerde aquí el último publicado, Entre una España y la otra, del 11M al atentado de Barajas del 2007. Es cabeza de lista a las próximas elecciones del 20 de noviembre, como ustedes saben. No sé si le gustan los toros. No le gustan los toros, pero a mí sí, por eso lo traigo aquí. Yo sí soy taurino. Pero traía esto aquí porque fíjense que esto tampoco es una cuestión de ahora. No es una cuestión de ahora. El debate de los toros en Cataluña no es una novedad. Ya hace un par de siglos, en la Constitución de Cádiz, en la Pepa, que celebraremos su segundo centenario el año próximo, en 1813, concretamente, un diputado catalán, Campani y Montpalau, tuvo que defender, y ganó la votación en Cádiz, para defender en aquel momento ya la fiesta de los toros que se ponía en cuestión. Fue exactamente el 12 de septiembre de 1813, yo creo que Franco no había nacido, y un buen político nos convencería de que no se han acabado los toros en Cataluña, sino que España ha tenido los 2 últimos siglos toros gracias a un diputado catalán. Bien, en la agenda del año que viene tenemos muchísimos deberes. Tenemos que hacer un esfuerzo importante. Lo único que tenemos claro, José Luis, es que desayunaremos aquí juntos como 30 o 40 veces, que es importante. Y yo, aparte de ofrecerme, les pido a todos, a la clase política, a los empresarios que están haciendo un esfuerzo tremendo, a la sociedad civil, que no escatimemos esfuerzos y que tratemos de salir de esto cuanto antes.
tenemos algunas oportunidades en la dificultad y al menos creo, soy de los convencidos que lo haremos sin tener más discapacitados y más muertos por atentados. Lo haremos en paz, afortunadamente. Bueno, pues es la hora ya, Josep Antoni. En plan taurino, muchísima suerte, maestro. Hoy, el día 20 y en todos los ámbitos de tu vida. A todos, gracias. Muchas gracias a Miguel por sus palabras de presentación y, ante todo, disculparme. Iberia no me ha pedido disculpas a mí, yo sí me siento en la obligación de pedírselas a ustedes. Se suprimió el primer vuelo, cogí el de las 7, salió a las 8 y después tardó más de lo habitual. Da la sensación que Barcelona y Madrid cada vez estén más alejados. Espero que no sea así, a otros efectos. Esta es una intervención que se plantea en pleno periodo de precampaña electoral y, en cualquier caso, bajo la condición de candidato, como soy, de Convergència i Unió a las próximas elecciones a las Cortes Generales. Estamos, por tanto, en vigilias de tiempos difíciles, muy difíciles, tiempos complejos, y eso, a mi juicio, exige hablar claro y, además, no engañar. Lo digo porque, y tiene cierta lógica y alguna opción política, que su campaña es hablar lo menos posible. Tiene muchas ventajas. Su campaña ya se la ha hecho el Partido Socialista Obrero Español durante los últimos 3 años y medio. Y frente a él tiene un candidato que, sin embargo, yo creo que habla mucho y hace muchas propuestas en contra incluso de lo que, como miembro del Gobierno, ha representado hasta hace bien poco. En cualquiera de los casos, yo quiero empezar como empiezo cualquier intervención en cualquiera de mis actos electorales en Cataluña. Estas elecciones, esta campaña electoral y la próxima legislatura se enmarcan bajo el impacto de la crisis económica y bajo lo que es la falta de ocupación y, por tanto, la necesidad de crear puestos de trabajo. Ese es nuestro objetivo fundamental, ese es el objetivo fundamental de mi campaña electoral y ese va a ser también nuestro trabajo, tarea fundamental a lo largo de la próxima legislatura, como, si me permiten, y ustedes recordarán, lo ha sido a lo largo de esta que acaba de consumarse y que ha provocado anticipadamente la convocatoria de elecciones. A mi juicio, hay que seguir trabajando en la reducción del déficit, pero al mismo tiempo combinar austeridad con crecimiento económico, es decir, menos déficit público, ciertamente, pero más demanda interior y, sobre todo, más competitividad. El nuevo Gobierno debería presentar, en este sentido, un plan de consolidación fiscal a corto plazo, pero que contemple también el crecimiento, que sigue siendo una asignatura pendiente. Europa nos recuerda que hemos hecho algún trabajo positivo en lo que significa la reducción del déficit, pero que tenemos mucho de pendiente respecto al crecimiento. Paralelamente, el nuevo Gobierno debería defender ante las instancias europeas, ante el Eurogrupo particularmente, eso es lo que haría yo si fuese presidente del Gobierno, combinar la consolidación fiscal con utilizar un punto y medio del PIB para hacer frente a ese necesario crecimiento en España y en el conjunto europeo y acometer al mismo tiempo el impacto social de la crisis. Estos recursos deberían contemplar un plan especial de inversión, y esa sería la propuesta que yo haría, un plan especial en obra pública, con criterios, por supuesto, de valor añadido, con criterios no de interés político, como a menudo se han seguido en los últimos tiempos a la hora de realizar y proyectar y ejecutar obras públicas, un plan al mismo tiempo de incentivos fiscales dirigidos a los emprendedores y un paquete de políticas sociales alejadas de la cultura del subsidio. Cuando hablo de la cultura del subsidio, no quiero dejar de hacer referencia aquí a una cuestión que levantó polémica en torno a mi opinión contra cualquier tipo de cultura de subsidio y, por tanto, también contra el PER. Yo les aseguro que nunca ha faltado el respeto a Andalucía y a los andaluces. Otra cosa distinta es que yo no comparta ese tipo de cultura y que, además, esté convencido que no es buena para Andalucía. Por tanto, lo que he dicho en Cataluña lo quiero volver a repetir hoy aquí y, además, emplazar a los candidatos y, principalmente, quien va a ser presidente del Gobierno, el señor Rajoy,
a que diga públicamente qué va a hacer con esa cultura del subsidio. Recuerdo que cuando Aznar ganó las elecciones dijo que él iba a acabar con el PER. Después eso no fue así. Yo creo que es importante conocer si realmente se apuesta por ese tipo de cultura de subsidio o se apuesta por alternativas que sean mejores para el conjunto de la población de Andalucía o de Extremadura, siendo el caso de las dos comunidades más afectadas. Para ello, lo que yo propongo es estimular la economía productiva frente también a la especulativa, a la del beneficio fiscal a corto plazo y a la ya citada del subsidio. Nuestra economía productiva se basa no en ganar dinero fácilmente a corto plazo, sino en la eficacia, en el trabajo, en asumir la cultura del riesgo, en asumir la cultura del fracaso, en valorar al empresario, al emprendedor, valorarlo desde la escuela, valorarlo de los medios de comunicación público. La única salida de la crisis, a nuestro entender, pasa por el apoyo al emprendedor, no hay otra salida, es quien realmente crea puestos de trabajo y especialmente, si me lo permiten, a las pymes y autónomos. España, más allá de la crisis de la deuda soberana, a la que también ha llegado por ello, vive las consecuencias de un modelo de economía especulativa que se inició en la segunda mitad del gobierno de mayoría absoluta del Partido Popular y que, como ha reconocido el candidato socialista Pere Rubalcaba, el PSOE no ha sabido pinchar, refiriéndome, claro está, a la burbuja inmobiliaria. Peso excesivo de la construcción en el PIB, exceso de demanda interna y una falta de competitividad de nuestras empresas que nos situaba en un déficit exterior, el más importante del mundo en términos relativos tras Estados Unidos. Para salir de esta crisis y apostar por políticas de crecimiento y creación de ocupación, yo propongo, en primer lugar, por la inmediatez y por la necesidad en el ámbito social, un plan de choque contra el paro, un plan de choque que incentive mediante bonificaciones a la seguridad social a las empresas en la contratación, que incentive también al creador de trabajo autónomo mediante también deducciones de la seguridad social, que comporte medidas de liquidez, sigue siendo el principal problema de las empresas, liquidez es circulante, es oxígeno. Creo que hay que dar un papel distinto al ICO y además ayudarle mediante las cajas intervenidas por el FROB, un paquete de medidas fiscales entre las que quiero citar el IVA con criterios de caja y la cuenta corriente tributaria. Ambas circunstancias hacen que hoy el empresario o el ciudadano sea quien esté financiando el Estado. Yo creo que no hay que pagar IVA hasta que esta factura no se ha cobrado, cosa que no ocurre en la actualidad, a pesar de que, debo reconocer, tanto el Grupo Parlamentario Popular como el nuestro y algún otro grupo parlamentario ha defendido reiteradamente, incluso hay mociones aprobadas en el Congreso de los Diputados, pero el Gobierno no lo ha hecho efectiva. Defiendo también la cuenta corriente tributaria a los efectos de que exista una fluidez entre el debe y el haber de un ciudadano o una empresa respecto a Hacienda. También en este sentido y en el ámbito de las medidas fiscales propongo aumentar las deducciones por inversión del 12 al 18%, forma parte de nuestro programa electoral. La reforma del impuesto de sociedades, ya fuimos en ese sentido fundamentales para la última que se practicó. Proponemos la creación de un nuevo tipo del 15% para microempresas o que facturen menos de 2 millones de euros y bajar 5 puntos de impuesto de sociedades para las otras empresas. Hay también 2 propuestas para el impulso de nuevos emprendedores, siendo conscientes de lo que significa el paro juvenil en España. No se olviden que tenemos una tasa de paro juvenil del 44%. 2 medidas concretas. Una, que un nuevo emprendedor durante los 2 primeros años, si no factura más de 30.000 euros, no tiene que o estará exento de IRPF y sociedades. Esa es una medida de ayudar al emprendedor y aflorar al mismo tiempo economía sumergida. Una segunda, incentivar las business angels con una clara, decidida apuesta fiscal de incentivación mediante 3 medidas: 25% de deducción sobre lo invertido, 50% de deducción sobre las plusvaluas o beneficios que puedan tenerse durante los 8 primeros años y deducciones en el caso de que haya pérdidas en función del proyecto. Eso es, a mi juicio, favorecer la cultura del riesgo, favorecer la cultura del fracaso, que en España no tenemos asumida ni en un sentido ni en otra. Otra medida a tener presente en el horizonte es la innovación, política industrial e internacionalización. El valor añadido de nuestra política industrial y de nuestra política en general debe ser la innovación y esa debe ser la base de la política industrial y de servicios en el futuro. En ese sentido, lo que es ligar innovación con universidad, empresa y centros tecnológicos
nos parece imprescindible para poder precisamente hacer, como decía, de la innovación el valor añadido a nuestro tejido productivo. Creación, al mismo tiempo, del Ministerio de Ciencia e Innovación junto con el de Industria, Turismo y Comercio, es decir, fusionar ambos en uno solo, para que las sinergias de la fusión de ambos ministerios sean en ese sentido más productivas de cara a esa introducción de la innovación como valor añadido de nuestra política industrial y de nuestra política de servicios. Y finalmente, como que les hablé de internacionalización, por tanto, de externalización de nuestra economía, también una reforma eficaz del sistema del servicio exterior. No hemos sido capaces, a nivel de exteriores, durante estas dos últimas legislaturas, de sí impulsar, pero no acordar, una reforma del servicio exterior. Hoy en día la diplomacia, en el siglo XXI, tiene que estar básica y fundamentalmente al servicio de la empresa. En este contexto, desgranando lo que a mi juicio debería afrontar de cara a los retos fundamentales que se nos plantean, me parece imprescindible la colaboración del sector privado y público, fomentarla en ese sentido, para lo cual Convergència i Unió tiene un proyecto que de hecho ya materializó en los últimos días de legislatura, pero que va a ser el primer proyecto de ley, proposición de ley en este caso, para ajustarme terminológicamente a los términos correctos, de ley de mecenazgo, incrementando las deducciones por donaciones del 25 al 65% cuando se tributa por IRPF y 35 al 55% cuando se trata de personas jurídicas y se tributa por sociedades. Infraestructuras, evidentemente, entendemos que hay que priorizar. Hoy no hay dinero para todas las grandes infraestructuras que plantea el reciente debate a raíz de la posición de la Comisión Europea. Sé que es legítimo defender otros ejes alternativos al del Mediterráneo. Entenderán que yo defienda con ahínco el del Mediterráneo, el corredor mediterráneo. Creo que tiene, por otra parte, razones objetivas que hacen más que defendible y defensable su posición. 40% de la población significa el eje mediterráneo, 40% del PIB, 55% de la producción industrial, 60% de las exportaciones, 60% del tránsito terrestre y tránsito marítimo 65%, independientemente del 70% del turismo, y además en ese eje mediterráneo se encuentran los principales puertos: Barcelona, Tarragona, Valencia, Cartagena, Algeciras, etcétera, etcétera. Pasamos a otro terreno que sin duda habrá que abordar por parte del nuevo Gobierno, y esa es la primera de las reflexiones, no será la única, que me conlleva a decir que gobierne quien gobierne. Estoy convencido que va a gobernar el Partido Popular y que lo va a hacer seguramente con mayoría absoluta. Pase lo que pase, a mí, lógicamente, lo que me interesa es que yo tenga un buen resultado en Cataluña, pero en cualquiera de los casos, en ese horizonte del nuevo Gobierno, al margen de esas medidas más puntuales, algunas, y a corto plazo las otras, es evidente que hay que abordar las reformas estructurales. Esta legislatura, por mucho que se ha hablado, y en muchas ocasiones de ellas, se han hecho pocas, y algunas tarde y mal. De hecho, la única reforma estructural, un poco seria, que se ha hecho, es la reforma de las pensiones, y debo lamentar que en ella un partido que va a tener responsabilidades de gobierno como el Partido Popular no participase, cuando siempre hemos coincidido todas las fuerzas políticas españolas importantes de que esa era una reforma necesaria por razones demográficas, por razones de garantizar estabilidad al propio sistema. Reformas que hay que afrontar es la reforma laboral y la negociación colectiva. Se hizo una reforma laboral, se quedó a medias. La reforma de la negociación colectiva se aprobó por Real Decreto Ley. El Gobierno se aprobó en el Congreso tramitarla como proyecto de ley y sorprendentemente, y remarco de lo sorprendentemente, por una de las partes, porque el PSOE, pero la sorpresa viene porque también el PP han impedido, han obstaculizado permanentemente hasta el último día de legislatura el que pudiese tramitarse como ley el proyecto de negociación colectiva. Proyecto de negociación colectiva que nosotros pretendemos permita una legislación laboral propia de una economía distinta de la autárquica y de una economía que no tenía protección social. Al fin y al cabo, yo creo que las reglas de juego laborales hoy son herederas básicamente de un sistema autárquico económicamente y que sus trabajadores no tenían protección social. Hoy estamos ante una realidad económica completamente diferente. Hoy estamos ante una economía abierta al mundo, una economía global y además con un sistema de protección al trabajador. Ello exige, reitero, una reforma laboral, un mercado laboral completamente distinto que nos haga de una vez por todas salir de esa circunstancia que es que siempre doblemos estructuralmente las cifras de paro del conjunto de la media europea. En cuanto a la negociación colectiva, a la que hice referencia críticamente en los términos de que se ha obstaculizado
en el final de esta legislatura por parte del PSOE y del PP. Nosotros apostamos por los convenios de empresa y porque las empresas, especialmente las pequeñas, puedan descolgarse de los convenios sectoriales. Apostamos por cada vez más ligar salarios con productividad. Apostamos por abordar otro problema importante de nuestras empresas, que es el absentismo laboral, y ahí el papel que deberían tener las mutuas en ese sentido. Apostamos por la reforma de la Administración. En ese sentido, quiero hacer un par o tres de reflexiones. En primer lugar, introducir de manera eficaz y que funcione una oficina parlamentaria de control del presupuesto. Segundo, una reforma que acabe con la superposición de la Administración autonómica y la Administración central. En ese sentido, retomamos aquella idea que, si bien nació de Cataluña y de un compañero nuestro que algunos de ustedes conocerán, Manuel Silva, que fue diputado en el Congreso de los Diputados legislaturas atrás. Después, Manuel Fraga, presidente de la Junta de Galicia, bautizó y tuvo la suerte, por tanto, de acuñar el término que mediáticamente cogió fuerte, que es el de administración única. Proponemos, por tanto, que las comunidades autónomas pasen a ser administraciones únicas y no simplemente gestionen sus propias competencias, sino también aquellas que lo son del Estado, para evitar esa duplicidad de administraciones. Proponemos la simplificación, a su vez, y la agilidad en la Administración. En ese sentido, nosotros entendemos que hay que ir a un proceso de autorizaciones previas para la apertura de cualquier tipo de negocio y no esperar a la autorización decisiva y permanente. Y al mismo tiempo, en cuanto a agilización, proceder a algo tan sencillo, pero que tantos ahorros de papeleo provocaría, que es que un documento que un ciudadano ha entregado ya a la Administración, nunca más la Administración deba exigir otra vez ese documento al ciudadano. Apostamos por la continuidad de la reforma del sector financiero. Desde el primer día, Convergencia y Unió apostó por la creación de un banco malo. Seguimos pensando en ese sentido que sigue siendo necesario y que eso nos permitiría mayor liquidez. Como que estamos hablando de banco malo, es obvio que me estoy refiriendo a activos inmobiliarios. En ese sentido, quiero recordarles que nosotros mantenemos de cara a la próxima legislatura la desgravación fiscal para la compra de vivienda. Debo advertir que solo temporalmente, hasta que seamos capaces de deshacernos del stock importante de viviendas que tiene nuestro país como consecuencia de la crisis originada por el excesivo peso de la construcción en nuestro Producto Interior Bruto, que mantenemos el IVA reducido en ese mismo sentido y que mantenemos también el IVA reducido en lo que hace referencia a la rehabilitación. Hay que hablar también de la reforma de sanidad. Antes Miguel hablaba del estado de bienestar social. Todo el mundo habla mucho del estado de bienestar social. Hay que decir de una vez por todas, de manera clara, que el estado de bienestar social en los actuales términos no es sostenible. Y quien quiera garantizar la continuidad del estado de bienestar social tiene que abordar reformas. Quien quiera matar el estado de bienestar social puede continuar con posiciones inmovilistas, pero la mejor garantía de matar el estado de bienestar social es continuar con posiciones inmovilistas. Yo no estoy diciendo que no sea partidario del estado del bienestar social, soy partidario de una sociedad del bienestar social. Con ello ya estoy marcando un tránsito del Estado a la sociedad del bienestar social. Estoy poniendo más el acento en la sociedad que no en el propio Estado, aunque el Estado debe seguir siendo el garante, pero pongo el acento, por tanto, en la sociedad. Pongo el acento en la colaboración del sector público-privado, pongo el acento en el tercer sector, al que representa, entre otros, el presidente de ONCE, como entidad que forma parte de ese tercer sector, y, consecuentemente, a partir de ahí, pues abordar reformas que creo imprescindibles. Se debate mucho sobre recortes o no recortes sanitarios. La sanidad en los términos actuales es insostenible y, en cambio, hay que garantizarla. Para garantizarla hay que utilizar menos la sanidad como instrumento político. Le aseguro que en esto nosotros somos maestros a la vista de cómo demagógicamente la oposición en Cataluña utiliza la sanidad como instrumento de erosión política al Gobierno de Cataluña. Creemos que debería hacerse con la sanidad lo que se hizo en su día con las pensiones, crear una especie de pacto de Toledo que llevará, lógicamente, el nombre que le corresponda, pero que en cualquier caso permita a los partidos políticos, si no a todos, al menos a los que constituimos la centralidad política en España, ponernos de acuerdo para reformar la sanidad y para ser capaces de hacerla sostenible y seguir garantizando el derecho a la sanidad que todas las personas tienen reconocida en la propia Constitución española. Reforma de la energía. España sigue sin tener un mix energético. Hemos forzado por todos los medios posibles a que el Gobierno acabara con su errática posición en materia de política energética. No ha sido posible, a pesar de que en las Cortes, particularmente en el Congreso de los Diputados, a instancias de Convergencia y Unió del Partido Popular, se creó una subcomisión que estudió y, de hecho, elaboró una propuesta de mix energético.
no ha sido posible. España sigue sin política energética y, sin embargo, sigue con una gran dependencia energética. Acuérdense que en más de una ocasión yo he planteado la necesidad de la reforma de la educación. No sé si ustedes recordarán que en alguna ocasión también dije que mi primera intervención parlamentaria, cuando regresé en mi nueva época en Madrid, coincidiendo con el inicio de la etapa de la primera legislatura de Zapatero, la hice sobre educación, más allá del debate de investidura, reivindicando un pacto de Estado en materia de educación. Yo creo que el hecho de que cada gobierno que llegue con una ley de educación debajo del brazo ha comportado una inestabilidad muy importante en la comunidad educativa y es una, no la única, de las razones del fracaso escolar, más allá de introducir en la propia reforma educativa la recuperación de un sistema de valores. No tiene sentido que durante mucho tiempo, empieza ahora a reconocerse, se haya perdido el principio de autoridad en las escuelas, en las aulas. El maestro y el director de un centro deben ser considerados una autoridad. No tiene sentido que se haya perdido el sentido del esfuerzo. No tenía sentido, y eso lo han permitido leyes españolas, que se pudiese pasar de un curso al otro con muchas asignaturas pendientes y suspendidas. Eso, de ninguna de las maneras, tiene que ver con el valor del esfuerzo, que es fundamental para recuperar, a partir de la reforma educativa, lo contrario, lo que hoy nos sucede, que es la reforma el fracaso escolar. Otra reforma que va a agradar a una persona en particular presente en esta sala, pero que sabe que no lo digo simplemente en su honor, sino que la repito y que además forma parte de nuestro programa electoral. Me refiero a la reestructuración de horarios, aunque hoy yo haya sido en ese sentido todo lo contrario de lo que significa ser puntual, pero no ha sido mi responsabilidad, o al menos no toda mi responsabilidad. En ese sentido, yo creo que España, ustedes saben que es el país que trabaja más, pero produce menos, no tiene sentido alguno. Hay que conciliar trabajo con familia, hay que conciliar trabajo con ocio, hay que conciliar trabajo con cultura, y eso exige un gran pacto entre los actores sociales, entre los políticos, por tanto, empresarios, sindicatos y políticos. En este contexto de pactos, yo quisiera hacer una referencia más genérica, algo que también he propuesto a lo largo de la legislatura y que sigo considerando más que nunca necesario y vigente, y es el pacto de Estado, pactos de Estado para afrontar todo este tipo de propuestas que hago de cara al futuro. Yo no soy optimista respecto a los pactos de Estado, no soy optimista de que en este caso, como antes el Partido Popular cuando era oposición, el nuevo Partido Socialista cuando sea oposición, se preste a pactos de Estado. Por tanto, seguramente tendremos que orientar o reorientar esa propuesta de pactos de Estado hacia pactos de Estado responsables, que no tengan la ambición de que estén todas las fuerzas políticas presentes, ojalá que sí, pero que al menos sea posible que más allá del Gobierno, por mucha mayoría absoluta que tenga, este necesitará de otras fuerzas políticas para afrontar esos retos que yo he señalado a lo largo de mi intervención. En ese sentido, quiero recordarles a todos ustedes una intervención clave de Convergencia y Unió en la anterior legislatura. Sin la actitud de Convergencia y Unió, sin el sentido de Estado, ya que hablamos de pacto de Estado de Convergencia y Unió, en el mayo del 2010 España tendría su economía intervenida, y ustedes miren de reojo a Portugal y a Grecia para saber en este caso en qué situación nos encontraríamos. Habrá que afrontar, como dije antes, esas medidas que requieren algo más que una simple mayoría absoluta y que requerirán el concurso de cuantas mejor fuerzas políticas del conjunto del Estado. He dejado para el final de mi intervención un pacto importante en el contexto de la relación entre Cataluña con las instituciones del Estado. Me refiero, y ustedes lo conocen, a que Convergencia y Unió propone un pacto fiscal. Yo creo que España debe escuchar a Cataluña, España debe escuchar a Cataluña en esta propuesta, no puede menospreciarla, no puede ignorarla. Cataluña no ha fallado a España durante estos 30 años en los momentos más principales y fundamentales de la historia española. No falló en la Constitución, después nos han fallado a nosotros no fallamos tampoco cuando los pactos de Moncloa, no se falló para la incorporación de España a la Unión Europea, no se falló, y aquí hay un testigo de excepción, para introducir la moneda en el área euro, me refiero a don Rodrigo Rato, y nosotros a partir de aquí reclamamos que se preste atención y reclamamos y proponemos ese pacto fiscal. España no puede fallar, todo iría de mal en peor si eso sucediese, y consecuentemente yo creo que esto, si me lo permiten, pasa a ser, aunque lo cite en último lugar, uno de los aspectos más importantes de mi discurso. Lo digo entre otras razones porque ustedes saben que yo soy persona moderada en todos los sentidos y en todos los terrenos. Si España no escucha a Cataluña, si España ignora esa propuesta de pacto fiscal, deben ustedes saber
que van a dejar sin argumentos a los moderados. Y eso ni es bueno para Cataluña ni es bueno para España. Disminuir el déficit fiscal es el objetivo de Cataluña. No hay comunidad autónoma, Länder o Estado federal en el mundo que soporte el déficit fiscal que soporta Cataluña, ni en Alemania, en Estados Unidos y en Canadá. Consecuentemente, creo que debería tomarse muy en serio ese reto de buscar la manera de poder ponernos de acuerdo para un pacto fiscal que reduzca el déficit fiscal en Cataluña. Seguimos, a pesar de que el Estatuto de Autonomía de Cataluña incluye una disposición adicional tercera con la obligación de una inversión mínima equivalente a la aportación del PIB de Cataluña al Estado. Seguimos con una inversión por debajo de lo previsto en el Estatuto. Por otra parte, mientras, por ejemplo, y no es ninguna voluntad de buscar confrontaciones territoriales, pero algo que sí es elocuente, mientras la obra pública en Madrid se ejecuta a un nivel del 100%, en Cataluña el 81%, es decir, cada 5 años perdemos, de hecho, un año de inversión. Otro ejemplo característico de lo que significa la aportación y la devolución es en materia social, dado que estamos ante el dirigente de una entidad del tercer sector, cuando los ciudadanos del conjunto de España ponen la crucecita en la declaración de renta de personas físicas para decir esta parte de dinero de mi renta quiero que vaya dedicada a una entidad de fin social o de fin medioambiental. Cataluña, el 28% de lo que se recoge en el conjunto de España sale de Cataluña, solo el 14% regresa a Cataluña. Por tanto, yo les ruego a todos ustedes y rogaría a las fuerzas políticas que no desprecien la propuesta de pacto fiscal. Sería un gravísimo error. Cataluña sigue siendo la asignatura pendiente, a mi juicio, de España y no podemos permitirnos en ninguna de las maneras el lujo de suspenderla. Estamos, pues, ante unas elecciones muy importantes. Convergencia y Unió va a hacer todo lo posible para tener un excelente resultado, como antes dije, en Cataluña. Ayer salía una encuesta oficial en la que nos daba vencedores frente al Partido Socialista. Yo no me he creído nunca las encuestas, tienen un valor orientativo, pero simplemente orientativo. Creo que vamos a superar bien los 10 diputados actuales. Creo que vamos a tener un buen resultado, pero en Cataluña puede suceder de todo y todavía quedan muchos días para continuar trabajando y, en cualquier caso, lo haré, como dije antes, hablando claro, aunque no siempre guste lo que diga y, por supuesto, intentando, y así lo hago, no engañar a nadie y sabiendo, insisto, que España en su conjunto tiene durante los próximos años retos muy importantes que habrá que abordar y que Convergencia y Unió está dispuesto a ayudar, pero en el buen sentido y bien entendiendo que también hay que ayudar y hay que entender los planteamientos que se hacen desde Convergencia y Unió. Muchas gracias y una vez más, perdonen por mi retraso, imperdonable seguramente. Gracias. Muchas gracias, señor Durán. Comenzamos con las preguntas. Luis Carlos Torres dice: 2 periódicos que se editan en Madrid, El País y El Mundo, extrañamente coincidían ayer en preguntarse qué le pasa a Durán y Lleida. Los autores de la información atribuían sus últimas salidas de tono, sus últimas declaraciones, en que usted está nervioso por las encuestas. Sin embargo, como usted mismo ha señalado en la última parte de su discurso, el barómetro del CIS catalán, en su último informe, señala que CiU podría conseguir su mejor resultado en las generales desde la transición democrática, superando incluso a los socialistas catalanes. ¿Está usted nervioso o contento, o las dos cosas? No soy persona nerviosa, o al menos no exterioriza los nervios. Claro que soy persona que, como todo el mundo, tiene sus nervios, pero no procuro expresarlos. Por tanto, yo creo que no se acaba de entender, o hay quien quiere que no se entienda lo que yo he dicho, ¿no? Una de las manifestaciones por las que teóricamente estoy nervioso es mi crítica al PER, a la cultura del subsidio. Acabo de hacerla con la máxima tranquilidad y la repetiré donde sea necesaria y cuantas veces sea necesaria. Pero es que además critico también no simplemente la cultura del subsidio en lo que hace referencia al PER a determinadas comunidades autónomas, critico también nuestro propio modelo de subsidio de paro. Nuestro propio modelo de subsidio de paro también, en la medida que no se ligan las políticas pasivas con las políticas activas, que es otra de nuestras propuestas, también propicia que haya gente pues, que haga un trabajito, que haya gente que rechace la oferta de un trabajo determinado, que haya gente que pueda pasar parte del día en el bar de una plaza o pueda pasar parte del día en el banco de un paseo. Por tanto, todo lo que es cultura del subsidio lo rechazo con absoluta tranquilidad.
tranquilidad, sin nervio alguno, de ninguna de las maneras, y con el máximo respeto a la población. Pero también en España hay que reformar el seguro de paro, en España hay que ligar mucho más el seguro de paro a las políticas activas. A la gente, esa afirmación que en más de una ocasión ha hecho el presidente del Gobierno de decir, miren, es cierto, España está en crisis, pero ustedes no se preocupen, que no tienen trabajo, van a tener el subsidio de paro y además después les voy a prolongar con una cantidad el cobro de la misma. Eso no es política social no es pagar a quien no tiene trabajo, política social es crear trabajo. Y eso es lo que no propicia la cultura del subsidio y eso es lo que propicia la economía productiva. Por tanto, con absoluta serenidad y absoluta tranquilidad y sin nervio alguno, sigo rechazando la cultura del subsidio y sigo apostando por la única que nos va a sacar de la crisis, que es la economía productiva. Desde la cadena SER le preguntan precisamente qué es lo que usted quiere que pase con el PER, que desaparezca, que se reduzca en tiempo y en cuantía. Bueno, hay que hablar de ello y después se van a sacar las conclusiones, pero de entrada yo creo que lo que no es correcto que se mantenga ese tipo de cultura. Vamos a ver, no, que nadie se rasgue las vestiduras. El director del Observatorio Económico de Andalucía señala como perverso ese sistema. El empresario, que no recuerdo su nombre, que recibió hace un año y medio el premio Empresa Integra o algo equivalente, decía, lo recibió porque había hecho casas prefabricadas para 150 inmigrantes. Y él decía claramente, mire, yo he hecho esto porque cuando he buscado población autóctona para trabajar, cuando tenían cubiertas sus peonadas, me dejaban a media temporada y me dejaban, por tanto, no utilizaré la expresión que sería la más gráfica, pero me dejaban, pues, eso, con el culo en el aire. Y, consecuentemente, pues, he optado por tener que buscar trabajadores fuera del país, inmigrantes. Por tanto, que nadie se rasgue las vestiduras, que nadie aquí... hay mucha gente andaluza que comparte mis criterios, que nadie tome estas palabras como una crítica a Andalucía, ni mucho menos. Eso no tiene ningún sentido. No hay que matar al mensajero, hay que intentar, en todo caso, analizar el mensaje, que es cosa distinta. José Manuel González Huesa, director de la agencia de noticias Servimedia, dice, con la previsible llegada de Rajoy a la Moncloa, ¿será más fácil o más complicado fomentar el pacto fiscal para Cataluña? Constantino Suárez, en este mismo tema, dice, algo más del 50% de los catalanes están a favor de la independencia. Usted ha manifestado que CiU no arriesgará a enfrentar a los ciudadanos, pero que un pacto fiscal suficiente para Cataluña no dividirá a los ciudadanos. ¿Ese pacto fiscal será el bálsamo de Fierabras? ¿El bálsamo de? El bálsamo de Fierabras. Ah, bálsamo. Vamos a ver, no es cierto que más de un 50% esté en favor de la independencia. La encuesta que ayer se publicaba, quiero recordar que era el 40 y pico, ¿no? Pero no llegaba al 50%. Y las razones son diversas. En cambio, sí es cierto que esa misma encuesta dice que el 75% están en favor del pacto fiscal. Convergencia y Unió no va a optar nunca por ninguna medida que pueda dividir la sociedad y, consecuentemente, por eso, razón, nosotros optamos por el pacto fiscal, no como bálsamo, sino como algo que es necesario, que significa más recursos para quienes viven en Cataluña para atender nuestras propias necesidades. En Cataluña hay una bolsa, ya que hablamos del tercer sector, de pobreza muy, muy importante, pobreza con rostro de mujer, pobreza con rostro de niño, y necesitamos, por tanto, ayudar a esa gente, ayudar a nuestros emprendedores y ayudar con un dinero que, sin duda, se paga desde Cataluña y, consecuentemente, esa va a ser nuestra propuesta. Será más fácil con don Mariano Rajoy que con el señor Rodríguez Zapatero, con Alfredo Pérez Rubalcaba. Pues yo creo que dependerá de la fuerza política que tenga Convergencia y Unió, ¿no? Y dependerá que realmente se quiera hacer una política de luces largas, que digo yo, de miras altas en los próximos años. Si se entiende que cuando se hizo el Estado de las Autonomías se hizo porque había unas necesidades y unas demandas que radicaban fundamentalmente en Cataluña y en el País Vasco y algo en Galicia, que el País Vasco tiene resueltos sus problemas. El País Vasco tiene una tasa de paro del 8%, porque administra sus recursos de manera eficaz a los efectos de que no existe lo que existe a nivel español. Por tanto, si se entiende que el Estado de las Autonomías nació y tiene un origen y una de las razones era Cataluña, debe entenderse que esa sigue siendo todavía una asignatura pendiente, no la de los vascos. Otra cosa distinta es todo el proceso de ETA,
que me imagino ocasión habrá a lo largo del coloquio de hablar. Pero lo de Cataluña sigue siendo todavía pendiente. No es una Cataluña insaciable, es una Cataluña simplemente que quiere resolver un problema básico, fundamental, que ha reivindicado desde el primer día, que hemos ido mejorando, hay que decirlo, hemos ido mejorando, pero que no está resuelto del todo y que pretendemos resolver. Fernando Jáuregui, de Diario Crítico, dice: el gran pacto que usted ha defendido es un gobierno de coalición o un simple acuerdo parlamentario al que CiU se sumaría. Y conste, dice Fernando en su pregunta, que no le pregunto si aceptaría entrar en un gobierno del PP. Hay otra pregunta, dice: muchos nos alegraríamos ver a Duran y Lleida como ministro de Asuntos Exteriores de un primer gobierno de coalición. ¿Se alegraría él, es decir, usted? No me alegraría, ni menos mi familia. Por tanto, Fernando, muchas gracias por el ministerio. Él es el cuarto que me lo ofrece. Pero no será el caso en ese sentido. Vamos a ver, yo no estoy ofreciéndome para un gobierno de coalición, estoy ofreciendo a Convergencia y Unió para sacar las castañas del fuego de las graves dificultades que va a tener, que tiene ya este país. Y poner nuestro activo parlamentario, que espero que sea más importante que el que tiene en estos momentos, en esa dirección. Pero siempre también teniendo muy en cuenta que nosotros esperamos también, de la misma manera que comprendemos las dificultades, se comprenden las dificultades que tiene Cataluña y se comprenden nuestras propuestas. Por tanto, no estoy hablando de gobiernos de coalición, estoy hablando de pactos de Estado en cuanto a acuerdos parlamentarios y estoy hablando al mismo tiempo de que tiene que haber una cierta reciprocidad y si nosotros, una vez más, estamos a la altura que siempre hemos estado de tener ese sentido de Estado, también yo demando de quienes representan las fuerzas estatales tengan sentido de Estado, escuchen y no dejen en la papelera la propuesta de pacto fiscal que desde Cataluña se hace. Rafael González Cobos, del Grupo Inmobiliario Ferrocarril, le pregunta qué piensa usted sobre la carga que le va a imponer la Unión Europea a las entidades financieras por la deuda pública, estatal, autonómica y local. Yo no estoy de acuerdo y espero que España sepa defender la posición de nuestra economía y de nuestro sistema financiero. Yo creo que sería todavía más negativo para uno de los problemas principales que antes señalé, tiene nuestra economía, que es la liquidez y la falta de crédito. Eso empeoraría la situación y, por tanto, no estoy de acuerdo con ello. Más preguntas. Amaiur y Bildu van a ser probablemente protagonistas no secundarios de la campaña, incluso de la próxima legislatura. De momento están consiguiendo que el Partido Nacionalista Vasco radicalice su discurso y le preguntan qué le parece que don Íñigo Urkullu haya puesto la bomba de relojería en marcha, fijando en 2015 la autodeterminación del País Vasco. ¿Qué opina del proceso abierto después del último anuncio de ETA? ¿Se debe negociar con los terroristas? ¿Se debe liberar a los presos? Vamos a ver cómo esa pregunta la esperaba y creo que necesita una respuesta pensada. Le voy a leer lo que tenía previsto como respuesta, ¿no? Creo que el proceso no tiene marcha atrás, primera afirmación. Ahora bien, de la ausencia de violencia, que es lo que pone de relieve ese último comunicado de ETA a la paz y a la reconciliación, hay un largo camino. Tienen que ser los próximos tiempos de prudencia, tiempos de inteligencia y tiempos de responsabilidad. No se puede ceder en ningún objetivo democrático, pero se ha de ser flexible en aquellos parámetros que ayuden al proceso, teniendo en cuenta que la sociedad no debe nada a ETA y ETA sí debe a la sociedad. Son tiempos, a mi juicio, de política en mayúsculas, en los que no se podrá olvidar a las víctimas, pero que éstas, sin renunciar a su dolor, deben entender, y estoy seguro que entenderán, que no es la hora de la venganza, sino de la paz, de evitar más dolor y más horror. No podemos fracasar, será duro y complejo, será largo, pero no podemos permitirnos el fracaso. No hay, en ese sentido, para mi juicio, necesidad de hablar cada día de ETA. Yo creo que hay que dejarle al nuevo Gobierno y que el nuevo Gobierno lo haga desde la máxima unidad política, la administración de este proceso. Tendrá, en cualquier caso, nuestro apoyo. Siempre lo ha tenido cualquier ministro de Interior en la lucha contra el terrorismo y, en este caso, en administrar este proceso que abre la declaración de ETA, pero un ruido mediático no ayuda al proceso.
Creo que hay que ser serios y responsables y dejar, por tanto, en manos del próximo Gobierno, que seguro buscará la máxima unidad, la administración de los tiempos y la administración de los pasos que, reitero, con prudencia, con inteligencia y con responsabilidad desde la política mayúsculas habrá que ejercer. Y es la última declaración que hago sobre el comunicado de ETA, porque creo, reitero, que nos equivocaremos centrando la campaña electoral en ETA y centrando cada día, mediante respuestas mediáticas, nuestras posiciones respecto a esta cuestión. España tiene unas prioridades que pasan por la crisis económica, que pasan por la generación de ocupación. Es una buena noticia la que ha dado ETA y vamos a ver en el futuro cómo se administra, y para eso antes tiene que haber unas elecciones, y el motivo fundamental de las elecciones no es cómo se va a administrar el proceso, sino a quién se da apoyo para que saque a este país de la crisis económica. Y en ese sentido yo quiero reiterar, aunque el público sea básicamente madrileño, quiero reiterar que la mejor opción, y a España, yo quiero recordarles que cuando Convergencia y Unió ha sido decisiva en la política económica, a España y a Cataluña mejor le han ido las cosas. El horizonte 2015, señalado por el señor Urkullu, ¿qué opinión le merece? No diré nada más respecto al tema vasco. Yo me ocupo de Cataluña, obviamente soy consciente de lo que significa el tema de ETA para el conjunto de España, felizmente, esperemos que tenga un final feliz, pero no voy a entrar en esas polémicas. En Cataluña, a mí la gente en la calle no me pide que me pronuncie sobre ETA, lo que me pide es trabajo y ocupación, y cómo y qué manera podemos sacar al país de la crisis. Y a eso me voy a dedicar, no a lo otro. Usted es muy libre de contestar lo que quiera, por supuesto, pero Alicia de Santiago le provoca. Si se confirma el peor pronóstico para el Partido Nacionalista Vasco, es decir, que el 20N, este partido, no consiga el mínimo de diputados para tener grupo propio, CiU estaría dispuesto a alguna fórmula de ampliación de su grupo y ayudar al PNV, o el PNV tendrá que arreglárselas como pueda en el grupo mixto, lo que es difícil de imaginar, o tendrá que formar parte de un grupo con Amaiur. Sería una falta de cortesía por mi parte el que yo avanzara si el PNV no tiene grupo parlamentario. Yo debo pensar, por respeto al PNV, que el PNV va a tener el grupo parlamentario. Por tanto, no pongamos la venda antes de la herida, y en ese sentido no tengo tampoco nada que añadir, ¿no? Corteses lo somos, no siempre hay reciprocidad, pero corteses lo somos. Pero, insisto, no tengo por qué avanzar algo que desconozco que va a suceder, no tiene sentido hablar de ello. Claudio Muñoz dice, usted se ha referido al nuevo Partido Socialista que surgirá después de la previsible derrota del 20N. ¿Quién cree que va a pilotar ese proceso? ¿Zapatero, que hoy por hoy sigue siendo el secretario general del PSOE, o será un Rubalcaba, aunque derrotado? ¿O será Carme Chacón, a pesar de que parezca ahora un patito feo? Yo entiendo el interés, me imagino que es mediático de la pregunta, ¿no? Pero no soy especialista ni en el Vaticano, ni en el Partido Socialista, ni en el Kremlin, y por tanto no sé lo que puede suceder en el Partido Socialista, ¿no? A mí lo que me interesa es intentar contribuir a administrar lo mejor posible lo que quiero que le suceda a Convergencia y Unió, y no meterme en berenjenales de si va a ser Chacón o va a ser Zapatero o va a ser Pérez Rubalcaba. Yo lo que creo y tengo la sensación es de que el Partido Socialista peor no lo ha podido hacer durante estos últimos 3 años y medio, que entiendo que haya mucha gente que tenga ganas de acabar con el Partido Socialista, que espero que esa gente en Cataluña entienda que no necesariamente para ello hay que votar al Partido Popular y que se puede votar a Convergencia y Unió con el mismo objetivo y al mismo tiempo fortalecer a Cataluña, pero de eso a especular sobre cuál va a ser el futuro del Partido Socialista, a mí me interesa que los partidos sean fuertes. Creo que la situación económica española también en ese sentido tiene interés en que las fuerzas políticas no tengan problemas, porque cuanto más problemas tenga el Partido Socialista, menos capacidad tendrá de ayudar al Gobierno a sacar adelante este país. Pero dicho esto, reitero, yo no tengo nada que añadir sobre el Partido Socialista. Aurora García Mateache, de La Razón, dice, señor Durán, si en las elecciones generales el partido ganador no lograra la mayoría absoluta y se requiriera su apoyo, ¿qué podría aportar Cataluña al Estado español y qué podría aportar a la construcción de la Unión Europea? Vamos a ver, yo creo que he dado respuesta a la primera parte de la pregunta y que
La segunda se responde a partir de cuáles han sido nuestros activos en política española y en política europea. Lo que no va a hacer Convergencia y Unió, eso que quede bien claro, es apoyar al que pierda las elecciones. Es decir, que nadie piense que si alguien no tiene mayoría absoluta, nosotros vamos a apoyar una alternativa a quien haya ganado las elecciones. En primer lugar, por un puro ejercicio de coherencia, nosotros hemos criticado duramente en Cataluña que, habiendo sido la fuerza política más votada y habiendo ganado, por tanto, en 2 ocasiones las elecciones, después se unieran todos contra nosotros. Y segundo, porque creemos que eso sería un deterioro de la propia democracia. Por tanto, por una y por otra razón, debe quedar claro que Convergencia y Unió no va a ayudar al partido perdedor a formular una coalición con Izquierda Unida, con el Bloque Nacionalista Galego, con quien sea, en el caso de que el PP ganase con mayoría relativa y no mayoría absoluta. Y en cuanto a lo que puede aportar Convergencia y Unió, creo que ha quedado claro a lo largo de esta legislatura y a lo largo de sus 30 y pico años de historia en la política española, y antes he recordado momentos fundamentales. Ahora lo que importa también es que se acuerden y que entiendan mi última parte de intervención, que nosotros no hemos fallado nunca a España y que España no debe fallar a Cataluña. Manuel Fernando González, y esta es la última pregunta desde Cataluña Press. ¿Por qué cree que si el Partido Popular gana por mayoría absoluta el corredor mediterráneo podría retrasarse o despriorizarse? Bueno, porque nunca lo ha priorizado. Sé que automáticamente alguien podría decir con toda justicia que no es cierto, que el presidente de Valencia, y es verdad, y el presidente de Murcia, y también es verdad, han apoyado el corredor mediterráneo, como lo ha hecho el presidente de Baleares, de la misma manera que la presidenta de Madrid ha apoyado el corredor central, o lo ha hecho Castilla-La Mancha, o lo ha hecho Castilla-León, o lo ha hecho, por supuesto, la presidenta de Aragón. Por tanto, son opciones legítimas. Pero el presidente del Partido Popular, el señor Mariano Rajoy, el otro día en el Vendrell, en Cataluña, ante las preguntas de los empresarios sobre esta cuestión, no se mojó en absoluto. Dijo que había muchos corredores y que no había dinero para todos y que en cualquier caso había que empezar desde Algeciras hacia Madrid y, por tanto, hacia los Pirineos. Y, consecuentemente, Rajoy está apostando por el corredor mediterráneo de cara al futuro a partir de esa respuesta y, en el pasado, insisto, no ha apostado claramente, sino todo lo contrario, él personalmente, la cúpula del PP, otra cosa sus presidentes de comunidades autónomas, que cada uno faltaría más, ha apostado por el corredor que pasa por la suya, pero él y su partido no han apostado por el Mediterráneo. ¿Cómo no lo ha hecho el Gobierno? El Gobierno ha jugado todas las cartas. El Gobierno ha hecho hacer ver que apostaba por el Mediterráneo. Al mismo tiempo, el ministro Blanco se ha ido a París a apostar por el corredor central. El Rubalcaba ha venido a Barcelona y ha dicho que sí, por supuesto, prioridad al Mediterráneo. Y 5 días después ha ido a Zaragoza y ha dicho que, por supuesto, prioridad al corredor central. Es un poco, me recuerda a los tiempos en que se prometían puentes donde no había ríos. Se le dice a cada uno lo que quiere oír, ¿no? Por tanto, ni un partido ni en otro de los dos se han mojado realmente por el corredor mediterráneo. Ergo, si Convergencia y Unió no tiene fuerza política para poder condicionar, mucho me temo que el corredor mediterráneo no va a ser prioritario en la próxima legislatura para el Gobierno, en contra de los criterios de la Unión Europea de que sean los corredores aquellos que obedezcan a criterios de un valor añadido como es, y antes he recordado las cifras, como es y supone el corredor del Mediterráneo. Muchas gracias, señor Durán. Muchas gracias, señor Carballeda, por presentarle. Muchas gracias a ustedes. Luis Villafruela, en nombre de las entidades que hacen posible el Fórum Europa, va a despedir el acto. Buenos días. En nombre de las empresas patrocinadoras Red Eléctrica, British Telecom y Sanitas, agradecer al señor Durán y Lleida su estancia aquí con nosotros y las palabras que nos ha dirigido, que han sido muy esclarecedoras. Igualmente al presidente de la ONCE, Miguel Carballeda, la presentación que ha hecho de nuestro invitado, y por último al Fórum Europa por la organización de estos eventos que creo que son de un gran interés. Buenos días a todos y muchas gracias por su presencia.